Muy bien, vamos a empezar. Como les había mencionado en domingos pasados, habiendo terminado ya el libro de los Romanos, lo que me gustaría hacer es hacer un estudio a fondo de cómo estudiar la Biblia. Estas hojas que tienen son apenas uno de como tal vez 6 a 10 sesiones que probablemente vamos a hacer. Entonces va a ser bastante a fondo, pero mi esperanza es que por medio de lo que vamos a ver, las estrategias y los detalles que vamos a ver, podamos tener la habilidad, primero un aprecio más grande por la palabra de Dios, ¿verdad? Ver que no es simplemente un libro cualquiera, no es simplemente que un montón de personas empezaron a escribir lo que ellos querían, sino que verdaderamente es la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 16. Dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es necesario que nosotros conozcamos la palabra, porque por medio de la palabra llegamos a conocer a Dios. Conocemos el corazón de Dios, el plan de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. No solamente las partes que te gustan, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces uno de los propósitos es que apreciemos más la Biblia. Otro propósito es que aprendamos a estudiarla efectivamente, que para que cuando nosotros volvamos a nuestras casas yo me pueda sentar con este libro y en mi propio tiempo, sin la necesidad de otra persona o de un comentario del internet. Aunque todos esos recursos son buenos, el propósito aquí es que tengas la habilidad de estudiarlo aunque no tengas acceso a todas esas cosas. Nada más tú, la Biblia y el Espíritu Santo, ¿verdad? El tercer propósito es aprender a enseñar a estudiar la Biblia. Cristo nos llamó a ser discípulos. Un discípulo hace discípulos. Entonces, uno de los propósitos míos es no solamente aumentar en números esta congregación, es más bien que esta congregación se llene de personas que puedan ir y hacer lo mismo que estoy haciendo yo, ¿verdad? Yo no debo ser el único que está predicando, que está enseñando, que está creciendo. Esto debería ser algo que todos somos llamados a ser discípulos en Cristo. No significa que todos van a predicar del púlpito, pero qué grandioso sería si todos tuvieran un manejo avanzado de la palabra y el poder enseñar a sus hijos, a sus hermanos, a sus familias, a sus amigos, cómo ellos pueden estudiar la palabra. Entonces ese es uno de los propósitos, ¿verdad?, a largo plazo de esto: apreciar la palabra, aprender a estudiar la palabra y aprender a enseñar cómo estudiar la palabra. Por eso les voy a estar dando en detalle todas estas cosas, estas hojas, y creo que valdrá la pena, ¿verdad? Esto no debe de parar con nosotros, esto tiene que avanzar hacia los que están afuera también. Entonces, para empezar, vamos a leer el Salmo 19. Salmo 19, notarán tal vez en las palabras muy similares a unas que acabamos de cantar. Y para que sepan, aquí en las hojas que les he entregado, el material que estamos viendo, no fue escrita por mí, fue escrita por otro predicador, con el fin de que la podamos utilizar para este propósito. Entonces, él eligió usarla en la traducción de las notas que él hizo en español, decidió usar la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Entonces, es una traducción tal vez diferente a la que algunos están acostumbrados. Yo normalmente uso la Reina Valera, pero no hay nada mal con usar otra traducción, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco más de las traducciones en un momento. Pero para que sepan, todos los versículos que vamos a ver en esta hoja están en la Nueva Versión Internacional, por si no se parece a la de su Biblia que lee normalmente. Muy bien, vamos a leer el Salmo 19. Dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandamiento del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas
son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Ciertamente la palabra de Dios es un tesoro en manos de hombres. Es algo precioso que Dios nos ha provisto para poder conocerlo a Él y para poder ser hechos más como Él, para poder conocerlo, tener más confianza, sabiduría, alegría, gozo, paz, entendimiento. Y es algo que debemos de apreciar grandemente. La palabra es perfecta. La palabra es relevante. No es algo que quedó en el pasado. Muchos dicen, no, es que la Biblia es antigua, ya no aplica al día de hoy. La cultura ha cambiado, así que la moralidad tiene que cambiar también. Ese no es el caso. Puede ser que la cultura y el mundo cambien, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no cambia. Él es la fuente de la moralidad. Él es la fuente de todas las cosas. Así que la Biblia sigue siendo relevante porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena. Como dije, Dios es la fuente de la moralidad, así que su palabra nos enseña lo que es bueno y malo. Perdón. La palabra de Dios es clara. Uno de los propósitos y deseos que tengo yo es que a través de este estudio podamos ver que la palabra es menos complicada de lo que pensamos. A veces nos metemos a ella y no entendemos lo que vemos, pero por medio de la ayuda del Espíritu Santo, todo lo que dice la palabra se nos puede entender. La palabra es clara. La palabra de Dios es eterna. Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra es verdad. No hay otra fuente de verdad sino Dios. Toda la verdad viene de Él. La palabra está disponible. Y a esto me refiero cuando hablaba de las traducciones. Como tal vez muchos sabrán, la Biblia no fue escrita originalmente en el español, ¿verdad? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y también tenemos partes en arameo y luego el Nuevo Testamento también en griego, ¿verdad? Entonces, tenemos la disponibilidad de la palabra en nuestro propio lenguaje. Y esto no vino sin costo. Porque muchas de las personas que quisieron traducir la Biblia para que nosotros la pudiéramos entender, pagaron con sus vidas. Lo estaban haciendo en países donde ellos pensaban que la Biblia no merecía ser llevada a ciertas personas, que ellos querían guardárselo para sí. Entonces hay un gran linaje de personas que trabajaron en traducir la Biblia del original, del hebreo, arameo y griego al latín, y luego del latín lo traducieron al inglés y al español y a los otros lenguajes. Y muchas de estas personas fueron mártires por traducir la palabra, fueron perseguidos, fueron quemados vivos, fueron ejecutados. Muchas personas murieron con el fin de que nosotros pudiéramos tener la Biblia en nuestras manos en un lenguaje que nosotros entendiéramos. Entonces eso debería darnos un poco más de aprecio también por el privilegio que tenemos de poder leer la palabra en nuestro idioma. Que no sea en vano el sacrificio y la sangre que fue derramada por todas esas personas. Que nuestra Biblia no sea simplemente una decoración que va en nuestra biblioteca casera o en la mesa de nuestra casa que queda ahí abierta, pero nunca es leída. De verdad tenemos que apreciarla y pasar tiempo en ella. Entonces tenemos la Biblia disponible a nosotros. Total, en el mundo hay 6,192 idiomas y de esos idiomas hay 2,286 que no tienen la Biblia en su idioma. Y hay personas alrededor del mundo trabajando duro para poder llevar a traducir la Biblia a todos estos idiomas para que puedan entenderlo. Entonces también vale la pena estar orando y viendo esta obra que están haciendo. Con respecto a la traducción, tal vez alguno se ha preguntado, bueno, ¿cuál traducción de la Biblia debería usar? Pues para saber eso, tal vez lo que más le puedo recomendar es buscar el proceso detrás de la traducción que estás considerando. Porque para la Biblia ser traducida hay un proceso completo. Obviamente empieza desde el autor divino, ¿verdad? Todo el proceso empieza de Dios. Dios inspira la palabra a los autores humanos, ¿verdad? Moisés,
los profetas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro y todos los demás, Juan, ¿verdad? Dios los inspiró a ellos por medio del Espíritu Santo, les dio las palabras que tenían que escribir para que ellos nos dieran lo que tenemos hoy. Entonces, Dios, el autor divino, inspira a los autores humanos y ellos escriben lo que es el texto original, ¿verdad? Los textos originales, a los cuales la mayoría de esos no tenemos ni siquiera acceso. Más bien lo que tenemos acceso es a las copias del texto original. Y el propósito que han tenido muchos historiadores y muchos, ¿cómo se llaman los que trabajan ¿perdón? Sí, bueno, los que se dedican, ¿verdad?, a examinar las Escrituras, buscan los textos que están más cercanos en tiempo a los textos originales, a las copias que están más cercanas a los textos originales. Y lo que pasa es que a veces encuentran textos por aquí, textos por allá, y a veces se dan cuenta que algunas copias tienen algunas diferencias que otras. Entonces, ¿qué intentan hacer con eso? Agarran todos los textos, empiezan a comparar las copias de los textos y llegan a ver en común qué tienen para saber cuál es el mensaje que decían los textos originales. Y esto es lo que le llamamos el texto crítico, que es la conjunción de todas esas copias para llegar a la conclusión de cuál es el mensaje que nos estaba dando el texto original. Entonces, un traductor o un equipo de traducción agarran esos textos críticos y empiezan a traducirlo a nuestros lenguajes. Ahora, cuando se trata de elegir una traducción, lo más recomendable es elegir una que fue hecha por un equipo de traducción. Hay muchas personas que se dedican su vida a traducirlo ellos solos, que está bien, pero lo bueno de un equipo de traducción es que son varias mentes analizando los textos, llegando a la conclusión, y entonces llegan a la conclusión más común por medio de lo que están leyendo en las copias. Entonces un equipo siempre trabaja mejor que un individuo nada más. Eso no significa que el esfuerzo que han hecho muchos individuos no vale la pena. Es más, hay muchas personas que no tienen acceso a un equipo para ciertos lenguajes, ¿verdad? Pero para el español al menos sería bueno una traducción que haya utilizado un equipo de traducción. Luego tenemos la traducción nosotros, y la traducción llega a nosotros, el lector contemporáneo, ¿verdad? Entonces, para la traducción hay dos estilos de traducción que se usan mayormente. Está el abordaje formal, que es palabra por palabra, que es una traducción literal de los textos o de las copias de los textos originales, ¿verdad? Que van palabra por palabra y lo traducen cada una palabra a la vez. El abordaje funcional es pensamiento por pensamiento. Entonces tal vez agarran una oración y traducen esa oración en el sentido de qué es lo que quiere decir esta frase o este pensamiento. Algunos ejemplos de versiones que fueron traducidas palabra por palabra son las versiones de Reina Valera revisadas, las RVR. Un buen ejemplo es el 1960 que usamos, y hay más modernas también que son palabra por palabra. La Biblia de las Américas es otra traducción que fue hecha palabra por palabra. La nueva versión internacional está como en el medio de las dos, ¿verdad? No es completamente pensamiento por pensamiento, que es una traducción completamente maquinada por tal vez la opinión del hombre de qué va a ser lo más fácil de entender, pero está traducida suficientemente a la palabra para que aún mantenga el mensaje. Entonces la nueva versión internacional funciona también. Pero siempre, si están eligiendo, siempre es bueno intentar dirigirse más a la palabra por palabra, porque es lo que va a dar el texto más cercano a lo que fue escrito originalmente. Entonces, Reina Valera revisada, Biblia de las Américas, nueva versión internacional. Si hay otra versión que les gusta leer, tal vez no hay problema en leerlo. Lo que sí les animaría es que pongan atención a cómo se compara el mensaje que da la versión comparado a las otras Biblias. Hay algunas Biblias que han cambiado por completo el mensaje de ciertos pasajes. Ahora, ¿qué es más probable? Que varios equipos de traducción
tradujeran diferentes versiones, que tengan el mismo mensaje con diferentes palabras, o que solamente un equipo de traducción fuera el que es completamente correcto, pero han cambiado por completo el mensaje. Lo más probable es que los varios equipos de traducción que han llegado a la misma conclusión por su propia cuenta son los que están en lo correcto. Entonces tenemos que tener cuidado, especialmente con traducciones, por ejemplo, que quitan de la deidad de Cristo, que hacen a Cristo parecer como una creación en vez de Dios mismo encarnado, ¿verdad? Entonces es un ejemplo nada más, pero sí les animo en eso. Cuando están eligiendo una versión o explorando una versión nueva, siempre asegurarse que el mensaje va con respecto a la mayoría de las otras versiones. Muy bien, todo eso es un poco sobre la palabra de Dios, sobre las traducciones. Quiero ver ahora es por qué no estudiamos la Biblia. Lo que me refiero a eso es cuáles son tal vez algunas excusas que nosotros ponemos para no estudiar la Biblia. Y tal vez no todas estas resuenen contigo, pero tal vez alguna de estas te llame la atención porque tal vez la has aplicado en tu propia vida. La primera que podemos ver es: no veo cómo la Biblia se aplica realmente a mi vida. Personas que dicen: la verdad, no creo que esto es relevante para mí, entonces no hay necesidad de estudiarla. Ojalá después de este estudio puedan pensar diferente si ese es el caso. Lo he intentado, pero simplemente no sé cómo estudiar la Biblia. Me he sentado en estudios bíblicos, he estado con personas mayores que yo, personas hasta menores que yo, que de la manera que hablan parecen entender mucho más que yo, y lo más que yo intento, no puedo sacar lo que ellos ven en la Biblia. Pues también ojalá después de este estudio puedan con más facilidad estudiar la Biblia y sacar ese provecho de él. No soy profesional. ¿No es ese el trabajo del pastor? Pues ojalá este no sea tu manera de pensar, aunque es cierto que tal vez yo debo de tener un enfoque grande en estudiar mi palabra, especialmente si tengo la responsabilidad de enseñar. Eso no significa que no es importante para ustedes también. Después de todo, no siempre voy a estar disponible para responder sus preguntas. Imagínense si yo estuviera recibiendo 40 mensajes de texto diferentes de diferentes personas en un día, ¿cómo pudiera yo enfocarme en estudiarlo yo mismo si estoy completamente enfocándome en responderles sus preguntas? Mejor sería si ustedes tienen la habilidad para poder estudiarla por su cuenta, entenderla y responder a esas propias preguntas por sí mismo. Ahora, imagínense también cómo sería un estudio bíblico entre varias personas si todos tenemos la habilidad para estudiar y venir preparados para el estudio. Sería un tiempo sumamente rico en conocimiento y sabiduría y edificación para todos. Así que con sola esa razón creo que es suficiente para que nos animemos a que no simplemente confiemos en que el que está predicando es el que estudia, sino que nosotros pasemos tiempo estudiando también. Otra excusa: simplemente no tengo tiempo, ¿verdad? Y la cosa aquí es que, bueno, puede ser que tienes un día fuerte de trabajo, pasas mucho tiempo trabajando y eso es entendible. Tienes hijos, tienes que estar cuidando de tus hijos, yendo al trabajo, haciendo mandados y el tiempo se va rapidísimo. Pero tenemos que entonces mirar cuáles son nuestras prioridades. Porque puede ser que muchos de nosotros pasamos trabajando, pasamos con los niños y eso, pero siempre encontramos tiempo para estar en nuestros celulares, para ver un partido, para ver la televisión, para platicar con cualquier persona. No es malo platicar con alguien, obviamente está bien platicar con la gente, pero tal vez analizar todo el horario de nuestro día y al menos priorizar para saber dónde podemos meter ese tiempo en la palabra. Porque yo les aseguro que no hay nadie tan ocupado que no hay tiempo para pasar con Dios. Y si ese es el caso, tienes que encontrar otra manera de ocuparte, porque no hay nada más importante que conozcas a Dios. Porque todas esas cosas, todas las cosas que haces para este mundo, desvanecerán y cuando mueras ya no te las llevarás. Pero si te vas sin Dios, te vas perdido. Entonces es sumamente importante que le demos la prioridad a que saquemos tiempo para estudiar la palabra. Ni siquiera estoy seguro si la palabra es verdad. Pues como le digo, ojalá por medio de este estudio que vamos a hacer podamos ver la verdad que hay en la palabra y estudios a futuro.
Para ser honesto, la Biblia me parece aburrida. Y también espero que por medio de este estudio vamos a ver qué tan interesante de verdad es la Biblia y qué tan detallado y tan increíble es la manera en que fue escrita y las cosas que Dios nos muestra a través de su palabra. Y quiero animarles que entre más tiempo pasen en la palabra, más se van a enamorar de la palabra. Es como un gusto adquirido. No sé si han oído que cuando a alguien no le gusta una comida, lo que tienen que hacer es probar un poquito cada día. Y que lo que van a notar es que después de 20 y resto días, más bien van a antojar esa comida, les va a gustar esa comida. Hay ciertas comidas donde yo niego eso, yo digo con las aceitunas, no hay manera que me gusten las aceitunas, pero les prometo que con la palabra, que entre más tiempo pasen en la palabra, más van a encontrar el gusto por la palabra. Y como leímos en el Salmo 19, ¿verdad? Va a ser algo dulce para nosotros, más precioso que el oro refinado, más dulce que la miel que destila del panal, ¿verdad? Entonces, que ese propósito se lleve a cabo, que veamos que la Biblia no es aburrida, sino que es algo precioso y algo lleno de valor y de sustancia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, habiendo visto las excusas de por qué no estudiamos la Biblia, veamos algunas de las razones de por qué debemos estudiar la Biblia. Y estas son cosas esenciales, no son simplemente sugerencias. Es porque la Biblia es esencial para nosotros como seres humanos. Dice ahí el primero, porque es esencial para el crecimiento espiritual. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Para cualquier persona que está deseando crecer espiritualmente, que está deseando crecer en su relación con Dios, la Biblia, la palabra de Dios es esencial para su crecimiento. Lo compara a la leche para un niño. ¿Qué pasaría con un niño recién nacido, si no se le diera nada de comer, nada de tomar, ninguna leche? Moriría. Necesita la leche. Entonces la palabra no es simplemente algo que no le sugerimos que alimente a su niño. Tienes que alimentar a su niño. Es necesario para su salud, para su crecimiento, para su vida. De la misma manera, la palabra es necesaria para nosotros. Es algo que nuestra alma desea. Aunque tal vez nosotros lo neguemos o tal vez nos hemos aferrado a otras cosas tanto que no lo reconocemos, pero lo que más quiere tu alma es conocer a Dios. Y eso se hace por medio de la palabra. Sin ella no podemos crecer. Además de eso, la palabra es esencial para la madurez espiritual. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14 dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Perdón. Entonces lo que vemos aquí es que la Biblia no debería ser nada más algo que tomamos ligeramente. De la misma manera que un niño crece y empieza a necesitar comida más sustancial, nosotros necesitamos empezar a entrar más a fondo a nuestras palabras. Por medio del Evangelio llegamos a conocer la palabra y empezamos a consumir la leche. Por los fundamentos del cristianismo, cuando vemos los mandamientos básicos de Cristo, empezamos a ingerir esa leche. Pero entre vamos creciendo y madurando espiritualmente, lo que necesitamos es algo más sustancial. Necesitamos carne espiritual. Y ese es donde viene el estudio, la necesidad del estudio de la palabra, para que podamos alimentar esa madurez espiritual y crecer, a no quedarnos simplemente como niños inmaduros espirituales, sino que vayamos creciendo y seamos adultos espirituales, con la capacidad
de también enseñar y cuidar a otros que tal vez están más jóvenes en su etapa espiritual. Dice también porque es esencial para la efectividad espiritual. Dice 2 Timoteo 3, 16, 17, como habíamos mencionado anteriormente, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Verdad? El propósito es capacitar al siervo de Dios para toda buena obra, para que ellos sean efectivos espiritualmente. Y noten otra vez que dice toda la Escritura. No solamente el Nuevo Testamento, no solamente los Evangelios, pero también eso incluye Habacuc, incluye el libro de los Reyes, incluye Deuteronomio, ¿verdad? Vean a Jesús cuando Él fue tentado en el desierto. Cuando el enemigo se le acercó para tentarle, ¿cómo respondió Jesús? Hizo referencia al libro de Deuteronomio, ¿verdad? Que si su éxito espiritual esta semana dependiera de tu conocimiento del libro de Deuteronomio, ¿cómo estarían? ¿Verdad? Hay muchos libros en el Antiguo Testamento que tal vez no tenemos idea de lo que dicen, pero por eso es importante que reconozcamos que toda la Escritura es esencial para el creyente, para el hombre, para el siervo de Dios, ¿verdad? Para que estemos capacitados y preparados para toda buena obra, para cualquier situación que se nos presente. Muy bien, entonces, ¿quién puede estudiar la Biblia? Pues la verdad es que cualquiera puede estudiar la Biblia. La Biblia está disponible para cualquiera que quiera abrirlo y leerlo y estudiarlo. Es más, hasta hay personas ateas, personas que ni siquiera creen en Dios, que dedican su tiempo a estudiar la Biblia con el fin de intentar encontrar algún error en la palabra o de hacer tropezar a algún creyente, ¿verdad? Pero a pesar de que todos pueden estudiar la Biblia, eso no significa que todos pueden entender lo que dice la Biblia, al menos no en su estado natural. Solo aquellos que tienen el Espíritu de Cristo pueden entender lo que dice la Biblia. Dice 1 Corintios 2, 12 al 14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo. Lo que hace el Espíritu Santo es que nos da la capacidad para entender qué es lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. Eso no significa que no hay cosas que la gente no pueda entender al leerla. No significa que es inútil leer la Biblia si no conoces a Cristo aún. Porque por medio de la palabra es que llegamos a la fe en Cristo Jesús. Pero ciertamente hay cosas aquí, me imagino que has intentado leer por tu cuenta antes de conocer a Cristo, que ni idea tenías de qué significaban o a qué hacían referencia. Y lo que hace el Espíritu de Dios es guiarnos, es iluminarnos e instruirnos en lo que dice la palabra. Y eso es lo que dice aquí después. Nunca pasé había subrayado ahí. Lo que dice después que el Espíritu inspira la palabra, ¿verdad? Lo que habíamos visto ahí en 2 Timoteo, la palabra es inspirada por Dios. En otras palabras, lo que tenemos aquí es suficiente para nosotros. Es suficiente, es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Dios no está ahí en el cielo ahorita diciendo, ay, si tan solo hubiera agregado más cosas a la palabra. No, lo que tenemos es perfecto, es completo. Dios nos dio exactamente lo que necesitamos aquí. Y tal vez no toda pregunta que tengas sea respondido, pero tenemos que confiar que Dios nos ha respondido lo que necesitamos saber. Y por medio de la palabra llegar al entendimiento. Creer que el Espíritu inspiró la palabra de Dios es suficiente. El Espíritu ilumina la palabra, nos da claridad de lo que dice. Y el Espíritu nos instruye en la palabra. Nos enseña cómo debemos de aplicar lo que estamos leyendo. En eso les quiero animar. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, y si usted quiere de verdad entender y saber estudiar la Biblia y conocer más a Dios, necesitas confiar en Cristo. Parte del propósito más grande por la cual Dios nos dio su palabra, es para que conociéramos a Cristo
como nuestro Salvador, para que pudiéramos ver en ella cómo Dios obró a través de la humanidad con el fin de traer a Cristo a nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos por la fe en Él y por medio de Él tener una relación con Dios, el Espíritu Santo morar en nosotros y poder entender y conocer a Dios por medio de su palabra. Así que les animo, si no conocen a Cristo, podemos hablar después de la reunión o me pueden mandar un mensaje, pero es esencial más que nada que conozcas a Cristo como tu Salvador. Muy bien, entonces, ¿cómo estudiamos la palabra? Estudiamos la palabra con actitud de oración. En otras palabras, nunca estamos estudiando la Biblia solos. Estoy hablando principalmente, ¿verdad?, de los que hemos confiado en Cristo. Y como acabo de mencionar, tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Nunca estamos solos en este estudio. Y además de eso, si estamos orando, pidiéndole a Dios sabiduría, estamos en ese momento pasando tiempo en comunión con nuestro Creador. Cuando estudiamos la Biblia no es como ir a la escuela y venir y hacer tarea en tu casa donde estás solo haciendo tu tarea. No, Dios está ahí contigo y te está mostrando su palabra, te está hablando a tu alma a través de su palabra. Es un tiempo íntimo de comunión con tu Creador. No pudiera haber un tiempo más íntimo con el Dios de este universo. Entonces, con más razón hay que aprovecharlo. Entonces, lo estudiamos la Biblia con actitud de oración. Nunca lo estamos estudiando solos. Estudiamos la Biblia humildemente. La pregunta que hace es, ¿desea usted conocerlo realmente? Ojalá usted no esté entrando a la Biblia para ver cómo ella justifica tus pensamientos o cómo la Biblia justifica lo que tú crees que es correcto. No, nosotros deberíamos ir a la Biblia para conocer cuál es la verdad absoluta, no para ver cómo ella se ajusta a nuestros deseos, ¿verdad? Debemos leer la Biblia con una disposición de someternos a lo que dice la palabra, no intentar someter la palabra a lo que creemos nosotros. La leemos humildemente. La estudiamos cuidadosamente. Similar al pasado, queremos entender correctamente el texto. No debemos manipularlo para que signifique lo que yo quiero que signifique, ¿verdad? La palabra tiene su significado, tiene su interpretación por medio del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu inspiró fue lo que Él quiere que conozcamos. La Biblia no dice lo que yo quiero que diga, dice lo que Dios quiere que diga y no debo manipularlo para hacerlo decir lo que yo quiero. Estudio la Biblia con gozo. Esto involucra la emoción del descubrimiento personal, dándonos cuenta que Dios nos habla directamente a nosotros y nos muestra quiénes somos en los ojos de Él. Nos da una identidad en Cristo y eso nos da gozo porque vemos que no somos un accidente, como este mundo nos quiere hacer saber. Fuimos hechos con propósito y la Biblia nos da ese gozo de saberlo. Estudiamos la Biblia con sencillez. Usted, la Biblia y el Espíritu Santo. Si puede leer, puede estudiar. Como había mencionado al comienzo, hay recursos que podemos utilizar, comentarios, otras personas, el internet, ¿verdad? Y esas siempre estarán disponibles, pero cuando no están disponibles, tenemos que poder saber cómo estudiar la Biblia con nada más que la Biblia y el Espíritu Santo y yo, ¿verdad? Entonces la estudiamos con sencillez. Estudiamos la Biblia confiadamente. El Espíritu Santo nos fue dado para tener la capacidad de estudiar la Biblia. Así que podemos estudiarla confiada de que si estamos haciéndolo sinceramente, con un corazón sincero, en comunión con Dios, pidiendo que el Espíritu nos guíe, que Él nos va a mostrar lo que Él nos quiere mostrar en la palabra. Estudiamos la Biblia consistentemente. Esto dice que estamos equipados para leer cada texto de cada libro. En otras palabras, si yo estoy leyendo Santiago y llego al capítulo 1 y me gustan los primeros 12 versículos, pero los del 13 al 15 no los entiendo muy bien, entonces me los voy a brincar y voy a seguir en el 16. No, el propósito de tener toda la Escritura es que podamos estudiar toda la Escritura, no brincar partes, no sacar o no quitar ni poner lo que nosotros queramos, sino que toda la Escritura sea útil y que la estudiemos consistentemente, desde principio a fin, en todo completo, ¿verdad?
Estudiamos la Biblia diligentemente. Aprender a estudiar la Biblia no sucede de la noche a la mañana. Esto implica que vamos a necesitar poner un poco de esfuerzo de nuestra parte, ¿verdad? No es solamente de abrirlo, leer un pasaje, cerrarlo y decir, bueno, con eso estaba, el Señor me inspirará después. No, es sentarse, leerlo, poner atención a las palabras, a los detalles, qué es lo que dice. De la misma manera que por ejemplo, un guía de turismo no se vuelve experto en toda la naturaleza, en los animales, en las plantas, de día para la noche, dura años, a veces meses, dura a veces años en conocer eso para ser un mejor guía. Y para ser un mejor estudiador de la palabra, va a tomar tiempo, va a tomar un poco de práctica. Porque aunque Dios nos puede dar toda la información así nomás, Él nos creó como seres que desarrollan una habilidad con práctica, ¿verdad? Entonces, ten paciencia contigo mismo. Date la oportunidad para estudiar, tomar el tiempo y sepa que no va a ser algo así nomás. Estudiamos la Biblia intencionalmente. Con eso digo, quiero que cuando estudien la palabra, tal vez tengan un cuaderno, un lapicero ahí con ustedes y vayan anotando algo, algo que les llame la atención, algo que les gustó, tal vez algo que no entendieron, pongan una pregunta. O hagan un resumen de lo que acaban de leer, o pongan pequeños resúmenes de cada sección, ¿verdad? Pero tomen el tiempo para anotar cosas, escribir cosas. Y cuando vuelvas a tus notas, vas a ver tal vez cómo fuiste aprendiendo a través del tiempo, cómo el Señor te fue mostrando lo que decía la palabra, y tal vez hasta puedas volver a eso para enseñarlo a alguien en algún momento, ¿verdad? Entonces toma notas, toma el tiempo para apuntar las cosas. Y no tiene que ser algo profundo, puede ser algo sencillo. Estudiamos la Biblia personalmente. El propósito es enamorarnos del autor del libro y encontrar verdadera vida bajo la autoridad de este libro. Nuestra relación con Dios tiene que ser por interacción directa con Dios. Tu relación con Dios no puede ser por medio de un pastor o de un predicador o de otra persona, ¿verdad? Imagínate una pareja casada, recién casada, y la única manera que yo aprendiera cosas nuevas de mi esposa es por medio de otra persona, hablando con un exnovio, con los padres o con los hermanos, y nunca hablara con ella directamente. ¿Cómo sería esa relación? Sería terrible, sería horrible esa relación, ¿verdad? Es necesario que yo me comunique con ella, pase tiempo con ella, la conozca personalmente. Y esa es la manera. Entonces, tu relación con Dios no puede ser por medio del predicador. Si tu única interacción con la palabra de Dios es viniendo y sentándote aquí, no lo estás haciendo lo suficiente. Necesitas pasar tiempo con Él en tu casa, personalmente, con el creador del universo, con el autor de esta palabra. Es una interacción personal con Dios directamente. Aún tenemos un poco de tiempo. Entonces, con eso dicho, ¿cuáles son unas maneras peligrosas de estudiar la Biblia? Algunos abordajes peligrosos al estudiar la Biblia. Está el abordaje emocional. ¿Qué siento que es correcto para mí? ¿Verdad? No debemos solamente aceptar las partes de la Biblia que se sienten bien. Estar leyendo la Biblia y estar leyendo de la muerte y las enfermedades y las guerras y las matanzas, o estar leyendo de que la Biblia me manda a que no puedo estar con cualquier persona, o que no puedo ver cualquier cosa, o que no puedo decir cualquier cosa, o que no puedo enojarme con alguien. Y bueno, eso no me hace sentir muy bien, entonces voy a ignorar eso y enfocarme en las cosas que me gustan. Dios es amor, eso me gusta, eso se siente bien. No, la Biblia por completo está ahí por una razón. No solamente podemos enfocarnos en lo que nos hace sentir bien. Dios nos dio todos estos pasajes con diferentes emociones, con diferentes contextos, con diferentes situaciones, para que entendiéramos por completo su plan y su persona, ¿verdad? Entonces no nos guiemos nada más por lo emocional. El abordaje espiritual, ¿qué significado profundo escondido hay aquí para mí? Lo que me refiero con esto es, no sobreanalice lo que tal vez está diciéndose muy claramente en la palabra, ¿verdad? Si estás leyendo ahí sobre la historia donde el burro de Balaam le empieza a hablar y dice, ¿sabe? Esto probablemente significa que yo hablo mucho.
No, eso no tiene nada que ver con la historia. Simplemente está dándonos un relato, una narración de lo que Dios hizo a través de un animal para que un profeta no cometiera un error contra el pueblo de Dios. No tiene nada que ver contigo ese pasaje. Entonces no sobreespiritualice todas las cosas con el fin de sacar un propósito profundo para ti. Eso no significa que no hagas el propósito de estudiar a profundo, simplemente no intentes crear razones por las cuales las cosas están escritas. Muchas veces está muy claro en su contexto por qué Dios puso las cosas que están ahí. El abordaje pragmático. ¿Qué funciona mejor para mí? Entonces no leas la Biblia con el propósito de ver qué encaja mejor con tu vida. En otras palabras, yo viviré como yo quiero y usaré la Biblia para justificarlo. Que yo decir, bueno, yo quiero poder acostarme con quien yo quiera y voy a buscar qué pasaje en la Biblia justifica mis acciones. O yo puedo decir lo que yo quiera a quien quiera y voy a ver qué dice la Biblia para justificar mis acciones, ¿verdad? No debemos de buscar en la Biblia cómo justificarnos, debemos de buscar en la Biblia cómo corregirnos, cómo vivir de una manera que es agradable a Dios. La Biblia es el ejemplo, no nosotros. Y no debemos de ajustarla a nosotros, sino nosotros ajustarnos a ella. El abordaje superficial. ¿Qué significa este pasaje para mí? Tal vez uno de los errores más grandes que se cometen en un estudio bíblico es que van alrededor de la mesa y dicen, bueno, ¿qué significa este pasaje para ti específicamente? Y de repente todos tienen una interpretación diferente de lo que dice un pasaje. No, el Espíritu Santo dio un propósito y una interpretación al pasaje. Y ese pasaje tiene su significado único. Ese significado se puede tomar y se puede aplicar a diferentes partes de nuestra vida. Entonces puede ser que cada persona está pasando por una situación diferente en cual ese pasaje puede ayudarle, pero el significado del pasaje está ahí, tal como Dios lo puso de intención, ¿verdad? Entonces no es que todos vamos a interpretarlo de diferentes maneras, porque ahí vamos a empezar a sacar de contexto y sacar de su significado a la verdad. Y no queremos tampoco hacer eso, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver esta próxima parte y luego en la próxima sesión vamos a entrar a lo que dice ahí después. Entonces, ¿cuál es un abordaje confiable del estudio de la palabra? Un abordaje confiable del estudio de la palabra. Para esto quiero que nos imaginemos que vamos a un país extranjero, digamos a un país en el medio de Asia, donde la cultura, las costumbres, las cosas son diferentes. Cuando entras a la casa de una persona allá en tal país, vas a notar que hay cosas diferentes. Tal vez se visten diferente, tal vez la manera en que actúan en casa es diferente, tal vez la manera en que hablan a su familia es diferente, la decoración, la manera de comer. Algunos comen de rodillas, algunos comen sentados, algunos comen de pie, algunos comen con las manos, otros usan palillos, otros usan tenedores, otros toman con una taza, otros comen con la mano derecha pero no comen con la mano izquierda. Hay diferentes maneras y mientras vas a la casa de esta persona extranjera vas a estar observando y dándote cuenta de las diferencias o de las cosas que están sucediendo a tu alrededor. ¿Qué es lo que estás viendo? Luego, después de estarlo viendo, vas a empezar a analizar, bueno, ¿qué significan estas cosas? ¿Cuál es la razón por la que hacen esto? Cuando estás en Costa Rica y ves a dos personas agarradas de la mano caminando, lo más probable es que son una pareja. Hay países en el este donde dos personas agarradas de la mano simplemente significa que son amigos. Aquí, si vas y le das un beso en la boca a alguien, significa una cosa. En otros países un beso en la boca puede significar otra. Hay países donde los hombres se dan besos en el cachete para saludarse como una señal de amistad. Aquí en Costa Rica es muy poco común que un hombre se bese en el cachete con otro hombre, ¿verdad? Entonces, cuando vas a estos lugares, tienes que darte cuenta que probablemente estas cosas que hacen tienen su razón, ¿verdad? Hay lugares donde comen con la mano derecha, pero no la izquierda. ¿Por qué? Porque la mano izquierda la consideran como inmunda. Y la razón siendo porque utilizan esas manos para hacer cosas, limpiarse, por ejemplo, en el baño,
que eso hace que la mano es inmunda. Entonces cuando comen, esa mano ni la utilizan. Entonces uno ve que solo comen con la mano derecha y uno dice, bueno, qué interesante, ¿verdad? ¿Qué significará eso? Entonces uno, al observar las cosas, ¿qué es lo que ves? Analizas, bueno, ¿qué es lo que significa? Luego dice, tráigalo a casa. ¿Cómo se relaciona esto? ¿Qué fue lo que aprendí y cómo afecta cómo voy a vivir? Tal vez en un país del Medio Oriente vas a notar que la gente es mucho más hospitalaria, que invitan a cualquier persona a la casa a comer y le preparan un gran banquete y le dan el mejor cuarto y le dan ropa para dormir y en la mañana están listos con su desayuno y tal vez te das cuenta, bueno, esto es algo grandioso, tal vez yo en mi propio hogar debería ser más hospitalario también. Pero tal vez no significa ser hospitalario de la misma manera. Tal vez simplemente tienes que averiguar cómo puedes ser más hospitalario en tu cultura, porque tal vez no todo lo que hacen ellos se traduzca bien a la cultura nuestra, ¿verdad? Entonces, cuando decimos tráigalo a casa, es reconocer, bueno, ¿cuál es la lección que aprendí de eso? Ahora, aplíquelo en mi casa. ¿Cómo lo aplico donde vivo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué debo de hacer diferente o qué hago al respecto para aplicar la lección que aprendí en mi estado actual, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo con respecto a la cultura, a un viaje al extranjero. Pero lo que quiero usar son esos 4 puntos para poder aplicarlo a nuestro estudio de la palabra. Cuando abrimos la palabra, que observemos las casas, observemos qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Este paso involucra exploración, descubrir lo que dice el texto, pregunta de contenido. Entonces, cuando estoy leyendo, es analizar qué es lo que está sucediendo en el texto, quién está hablando, a quiénes le están hablando, a dónde están, qué hora del día es, qué tiempo del año es, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo están vestidos. Cualquier pregunta, observe el contexto y analice qué es lo que está sucediendo en el texto. Después de analizar y observar, entendamos las casas. ¿Qué significa esto? Este paso involucra interpretación, descubrir lo que significa el texto, pregunta de contexto. Entonces, después de observar qué es lo que está sucediendo, hacerme la pregunta, bueno, ¿qué significa lo que estoy leyendo? ¿Qué significa eso en el contexto de lo que estoy leyendo? En el contexto cultural, en el contexto del cual está hablando. Él está hablando en algo simplemente de día a día o está hablando de mi vida espiritual, está hablando en una carta. Debería tal vez leer toda la carta antes de ponerme a analizar qué significa este texto o es algo que es suficiente solamente con lo que le estoy leyendo. ¿Verdad? ¿Qué significa lo que estoy leyendo? Después de analizar qué significa, tráiganlo a casa. ¿Cómo se relaciona? ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Qué es lo que está implicando el texto? Este paso involucra implicaciones, descubrir cómo viaja el texto y cómo conecta conmigo el día de hoy. ¿Cuáles son las lecciones que yo debería aprender de esto? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Y cómo lo voy a transferir a mi vida. Y ahí llegamos al cuarto, aplicarlo en nuestras casas. ¿Qué hago? Entonces, al haber observado el texto, al haber interpretado el texto, al haber aprendido la lección del texto, ¿cómo aplico lo que he aprendido a mi vida hoy? Este paso involucra aplicación, que descubramos cómo el texto transforma y hace una pregunta de conducta. ¿Cómo debo entonces yo de comportarme? El problema sucede que muchas veces nosotros leemos, intentamos brincar directamente a la aplicación antes de pasar por los primeros pasos. Entonces vemos que Jesús dice, bueno, si tu ojo te es causa de tropiezo, sácala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, ¿qué pasa si yo simplemente voy a la aplicación? En cuestión de segundos ya me he sacado del ojo y hasta me he sacado del otro y he quedado ciego. ¿Y qué pasa cuando Jesús dice, bueno, y si tu mano derecha te desocasiona? Hoy no, ahora tengo que cortarme las manos también. No, observe el contexto.
Jesús está sobre el sermón, está en el monte, está dando un sermón a todos sus seguidores, a los que están ahí escuchando, y está hablando del adulterio. Y él dice, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Entonces vemos el contexto. Ok, Jesús está hablando sobre el pecado sexual, sobre la inmoralidad sexual. Está dando a entender que eso puede entrar simplemente por los ojos. En otras palabras, yo tengo que cuidar los ojos. ¿Qué es lo que significa entonces? Significa que mi ojo es una fuente de pecado. Por medio de mi ojo yo puedo pecar. Tengo que cuidarlo, tengo que evadirlo, tengo que evadir las maneras en que pueda pecar por medio de los ojos. Entonces, ¿cómo se relaciona? ¿Cuál es la lección? ¿Verdad? Ahí lo estábamos viendo. Ahora, ¿cómo lo aplico? Ok. Yo sé que en mi teléfono a cada rato que estoy ahí pasando por esa red social veo cosas que no debería ver y hasta paso más tiempo de lo que debiera viendo una foto que yo sé que no es correcta. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Puedo bloquear ciertos sitios, puedo usar el teléfono menos, evadir esas redes sociales, bloquear páginas, bloquear personas, hacer lo necesario para que yo no caiga en ese pecado, ¿verdad? Y muy diferente que sacarse el ojo, ¿verdad? Pero entonces vemos aquí el peligro de brincar directamente a la aplicación. Es un proceso de observar, analizar, aprender y aplicar. Un proceso de 4 puntos. Entonces, para la próxima semana vamos a empezar a ver cómo entrar al estudio aplicando estos procesos. Me encantaría seguir, pero si siguiéramos estaríamos aquí tal vez hasta las 10 de la noche. Y tal vez no es muy conveniente para todos. Entonces vamos a parar ahí, vamos a orar